Bien, hoy es 1 de junio, les decía, Día del Niño, así que hay que conmemorar y celebrar este día especial, especialísimo. En mi caso tengo dos guaguas hermosos en familia. Al Ismael le mando un abrazote desde acá de parte de su tío, y a mi hija que estaba de cumpleaños hace un par de días que está en Guayaquil. Hay que conmemorar este día, creo que siempre reflexionando sobre los derechos de los niños, que son cosas que a ratos, lamentablemente, como pasa mucho en esta sociedad, los dejamos pasar por alto, y no debería ser así. Deberíamos permanentemente conversar y profundizar sobre la necesidad de que los derechos de los niños sean respetados, ¿no? Y qué estamos haciendo desde los espacios de cada uno de nosotros para que esos derechos básicos que siguen siendo vulnerados en nuestra sociedad se cumplan para aquello. Derecho a la salud. Todos los niños deberían gozar de este derecho fundamental. El bienestar físico, mental, es importante, sobre todo en aquellos que carecen de recursos económicos. El derecho a la educación, sin importar el sexo, la religión o condición socioeconómica. Los niños y niñas merecen un servicio de educación gratuito y de mucha calidad, sobre todo con el apoyo del Estado. Por supuesto, sí, con el soporte y el apoyo de la familia, padres, madres, etcétera, pero el Estado es el que tiene que garantizar el acceso a un excelente nivel de educación gratuito. El derecho a una familia, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a la igualdad. Todos los seres humanos merecemos ser tratados de la misma manera, en especial y sobre todo niños y niñas, sin mirar su origen socioeconómico, étnico, y menos todavía nacionalidades, ¿no? Y ahora que se habla tanto del racismo, peor todavía. El derecho a no ser violentado, a no ser víctimas de maltratos, de golpes, de violencia psicológica, de gritos. El derecho a vivir en paz. El derecho a jugar, que es una tarea fundamental que deben tener los niños. Es un privilegio hermoso que incluso ya de grandes no deberíamos perderlo. El jugar, el entretenernos, el divertirnos, ¿no? El derecho a la alimentación, cosa por demás elemental y básica, ¿no? Lo cual está además normado por la legislación internacional, no únicamente por las normas y leyes nacionales. El derecho a expresarse, algo básico. La libertad de expresión no es una prerrogativa que tenemos únicamente los adultos, por supuesto que no, los niños también. Y a los niños desde muy chiquitos hay que brindarles esa oportunidad a que se expresen, a que hablen, a que opinen. Y el derecho a tener un trato especial, ¿no? Así que sí valía la pena hacer énfasis en esto, en que hay que recordar esta fecha y este día, partiendo de que los niños y niñas, las niñas y niños del Ecuador y del mundo entero gozan de derechos que nosotros deberíamos recordarlos, pero más que recordarlos, respetarlos y hacerlos cumplir de forma cotidiana. Bien, así que para todas las niñas, niños del Ecuador y del mundo entero, nuestro abrazo, nuestro saludo en este que es su día, ¿no? Entiendo que hoy la prefectura de Pichincha va a llevar adelante un homenaje, un evento con niñas y niños en la mitad del mundo, que es un lugar tan mágico y tan lindo. Así que ahí estarán también los equipos de Radio Pichincha haciendo la cobertura. ¿Usted se va, Carlitos? ¿Usted que le gusta la mitad del mundo? ¿Quién? Ah, Iván se va. ¿Con quién se va? Te tienen enjaulado. Ya, ok. Con Brian Espinosa. Entonces van a estar los compañeros informando desde la mitad del mundo. Ya se reporta uno de los afectados por la delincuencia. A ver qué dice el pueblo. Qué terrible, oye. Qué terrible.
Te mando un abrazo, jefe Paul Fernández. Tengo entendido que incluso les golpearon en la cabeza, así me contaste, ¿no, Carlitos? Que les habían agredido físicamente. Qué tenaz. Bien, a propósito de la polémica de los últimos días entre la fiscal que se está enfrentando con medio mundo, la señora Salazar, y a quien le han acusado de plagiar su tesis, les planteamos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, que es @radio_pichincha, una pregunta a manera de encuesta. Y dice: ¿cree usted que la denuncia por presunto plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar, las denuncias sobre el plagio en la tesis, son verdaderas, sí o no? Así que le invitamos a que se pronuncie con respecto de esta encuesta que hemos formulado en esta mañana de 1 de junio, Día del Niño, con respecto del tema polémico que se está debatiendo ahora mismo y con mucha persistencia en redes sociales y en el ámbito de la política también, ¿no? Esto lo que me convoca es, ayer por cierto lo hice mención en la entrevista, en la primera entrevista que tuvimos, pero sí creo que había que hacer hincapié un poco en lo que decía la fiscal con respecto de que la única institución que esté en capacidad de hacer control político a la fiscalía, a la fiscal, es la Asamblea. Ella reconoce ahora que la Asamblea Nacional es el único ente, el único organismo con atribución de hacer control político sobre la institución que ella representa. Y es verdad, sí, por supuesto. El problema es que cuando había asamblea, a la señora Diana Salazar le molestaba que los legisladores le pidan información, le convoquen a comparecer. ¿Saben qué decía ella en esas épocas? Que le hacían perder el tiempo. Eso decía cuando había asamblea y cuando le convocaban permanentemente las distintas comisiones y legisladores, legisladoras a que entregue información o a que rinda cuentas de sus ejecutorias al frente de la fiscalía. Ahí no le gustaba tanto que la asamblea cumpla con el rol de fiscalización. Ahora que ya no hay asamblea, fíjense ustedes cómo es esto, cómo da vueltas todo. Termina ella diciendo: no, es que a mí la única institución que me puede fiscalizar es la asamblea. Ok, ahora que ya no hay asamblea y que el Consejo de Participación Ciudadana está invitándole a que le diga al país la verdad sobre el tema de su tesis o el tema de su elección o de su designación como fiscal general del Estado. Ha dicho que no va a ir, han cambiado la fecha para la audiencia, que ya no será mañana, que será hoy. Yo, créanme la verdad, y más allá de las polémicas que puedan surgir con respecto de esta suerte de choque de poderes entre una institución y otra, lo que anhelo y espero por el bien del país es que podamos nuevamente retomar la calma en el Ecuador, ya dejar de ser espectadores de estos dimes y diretes que no sé si a ustedes, yo me imagino que les pasa lo mismo que a mí, pero ya terminan siendo bochornosos, ¿no? Porque fíjense, estamos hablando por ejemplo de los derechos de los niños a propósito de la fecha, 1 de junio. Deberíamos estar hablando de qué es lo que está haciendo el Estado, qué es lo que estamos haciendo nosotros como país y como sociedad para garantizar los derechos de los niños. Más allá de la fecha, y que el Día del Niño, como solemos decir siempre, aunque suene a una frase cliché, como el Día de la Madre o como el Día de la Mujer, esos días deberían ser todos los días, no únicamente una fecha en específico en la que se recuerda con mucha más persistencia. Sí, pero si dejamos de lado, por ejemplo, hoy, por un segundo, el tema del Día del Niño, los derechos, y seguimos fijándonos en que incluso los jóvenes necesitan acceso a educación, los ciudadanos en general, acceso a salud, igual, una educación, una salud de calidad, servicios de calidad, no esos servicios en los que te tienen esperando un turno para sacar cédula después de 2-3 meses, ¿no es cierto? Y podemos hablar de muchas otras cosas que son responsabilidad de un gobierno central y que hoy están abandonadas a la buena de Dios, al que después le andan rezando los ministros para que le solucionen los problemas, pero sin que finanzas
destine los recursos necesarios para aquello, ¿no? Entonces, si vemos un país que se cae a pedazos, si vemos un país en donde, como nuestros compañeros, que ayer, digo, por suerte, Paul y Esteban, hoy están con vida y están con sus familias, y mañana volverán a trabajar nuevamente con nosotros. Hay otra gente que no corre con la misma suerte, que por robarle un celular, por robarle una computadora, una tablet, o cualquier otro artículo o artefacto de valor, un vehículo, una motocicleta, qué sé yo, terminan perdiendo la vida. Ventajosamente nuestros compañeros van a seguir con sus familias y con nosotros. Hay otra gente a la que le asaltan, le roban y le matan. Ahora vemos que los vacunadores, a los que no, los comerciantes, los dueños de los negocios, se niegan a entregarles plata porque no tienen por qué pagarle un tributo a la delincuencia, supuestamente por seguridad, ¿ya? Los sicarios van y los matan, ¿no? Por negarse a entregar dinero. Esas cosas son las que deberían preocuparnos a nosotros y no estar, porque yo estoy seguro que a la gran mayoría de ciudadanos lo que pasa entre la fiscal y el Consejo de Participación, así como antes lo que pasaba entre Lazo y la Asamblea, muy poco seguramente les va a importar a la gran mayoría de ciudadanos. A rato sí, y yo soy uno de esos que me quejo de la falta de cultura política que tenemos los ecuatorianos. Pero ¿cómo puedo exigirle yo a un ciudadano, a una madre, a un padre, que no tienen para pagar la alimentación, la educación o la salud de sus hijos, de sus hijas, o de sus padres o los abuelos, o algún problema de salud, alguna deuda, por la razón que sea? ¿Cómo estar pidiéndole yo a un ciudadano de nuestro país que debe tener 75,000 problemas en su cabeza, entre los cuales también está la inseguridad, pero las deudas que le atosigan, la mala situación económica, la falta de oportunidades, el desempleo, etcétera, 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 que se esté informando y que sepa quiénes son los integrantes del Consejo de Participación, quién es la fiscal, quiénes son los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quiénes son los vocales del Consejo Nacional Electoral, cómo funciona la institución democrática, la estructura del Estado en el país? Seguramente a un ciudadano que tiene 75,000 millones de problemas en su cabeza, esto que yo les digo le importará un rábano. Y tiene toda la razón. Sí, pero por eso mismo, creo que ya el Ecuador debería nuevamente tratar de reencauzarse y empezar a ocuparse de las cosas que más afectan a la mayoría de ciudadanos. Y resolver estos conflictos de carácter político, del cual usted no vive, su familia, y ninguno de los 18 millones de ecuatorianos viven del conflicto entre la fiscal y los organismos que sean, la Judicatura, el Consejo de Participación, los que sean. Pero también creo y estoy convencido, totalmente convencido, de que a la política en este país hay que devolverle un poco de seriedad, que no se puede decir cualquier cosa como las que hemos venido escuchando. Que no se puede atacar hoy lo que antes no se combatió porque estaba bien para mí, porque eran los de mi gallada, pues. Ahora que les veo que andan molestos por la identidad política o la afinidad, más que eso, la afinidad política que puede tener uno u otro integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando llegó a la fuerza, además, impuesto por la fuerza, como lo hicieron durante el paso de la señora Alexandra Vela por el Ministerio de Gobierno, con la policía, con la fuerza pública, al señor Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí no les molestaba que el hombre habría sido antes candidato en las listas de Creo y que había hecho campaña por el presidente Lazo. Ahí no les molestó. Ahora sí les molesta que uno u otro consejero supuestamente tiene un nivel de afinidad con una organización política, con un expresidente y de tales. Por eso les digo, hay que devolverle un poco de seriedad al asunto en este país. O somos críticos siempre, o mejor no seamos críticos, pues. Mejor nos callamos.
Porque si hoy lo que dicen que estaba mal y antes estuvo bien, o los que creen que dos errores hacen un acierto, están equivocados. Hay que tener un poco de coherencia, de sindéresis en cómo se piensa, pero también en las cosas que se dicen a partir de cómo se piensa. Y no defender lo indefendible cuando les toca, y después, que están en la otra orilla, convertirse en los principales contradictores de lo que antes defendieron. Tengan un poco en serio de coherencia y de seriedad, incluidos medios de comunicación y periodistas, por supuesto. Por supuesto. Les decía yo, refiriéndome al tema de la falta de atención en diversos ámbitos y sectores de este país. Ayer a muchos nos habrá cogido y les habrá cogido de sorpresa la renuncia de una funcionaria zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La subsecretaria zonal de Obras Públicas en Azuay, Cañar y Morona Santiago, la señora Dora Ordóñez, presentó su carta de renuncia al cargo de subsecretaria y creo que duró menos de 2 meses en el cargo, no sé ni cuánto, la verdad. O si ustedes me dan un tiempito, yo busco la fecha exacta para ver cuándo se incorporó la señora. En abril, el 12 de abril del 2023, tenemos nota de los medios de comunicación justamente de la zona austral del Ecuador. El 12 de abril, fíjense ustedes. ¿Qué va? Un mes y medio duró, vean ustedes. Mes y medio duró en funciones. La señora Ordóñez ayer renuncia, y ahí están viendo ustedes en pantalla la carta de renuncia que la envía al ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Dice: en abril pasado se me otorgó la enorme confianza y responsabilidad de resolver los complejos problemas viales por los que atraviesa el Austro, bla bla bla. Debemos reconocer que han sido años complicados para la vialidad de nuestras provincias, pues el centralismo y la falta de recursos dificultan cada vez más esta agónica situación. Respiramos con un oxígeno que además pronto podría acabarse. Con liderazgo, en un mes trazamos una hoja de ruta la cual nos permitió escuchar, se dedicaron un mes a escuchar las observaciones, apoyo y sugerencias de la Asamblea por la Vialidad, sector turístico, diferentes representantes de las cámaras, transportistas, prefecturas, municipios y juntas parroquiales, entre otros. Planteamos soluciones y aún con todo el apoyo recibido por parte de estos sectores y el trabajo de la mayoría de funcionarios de la Zonal 6 del EMETOP, se pueden evidenciar los efectos del terrible centralismo en la administración pública. Desafortunadamente, y contrario a lo que se plantea como solución, ya no alcanzan ni las oraciones ni las plegarias. Se requieren, escuchen bien, se requieren acciones concretas, recursos económicos y sobre todo voluntad política. Al final estoy agradecida por el inmenso respaldo de los ciudadanos, especialmente de quienes desde el inicio confiaron en la capacidad de una mujer profesional y de acciones transparentes. Pero primero, me llama mucho la atención que en este país hayan personajes que son todólogos. La señora, durante el gobierno de Lenín Moreno, fue secretaria de Transparencia o secretaria anticorrupción. Secretaria anticorrupción. Paso efímero. Además, en un gobierno como el de Lenín Moreno, no ser secretario anticorrupción. Es una contradicción en sí mismo eso. Pero fue un paso sin pena ni gloria el de la señora Dora Ordóñez. Después, y lo último que supimos de ella, antes de esta designación en el EMETOP, es que fue candidata a la prefectura de la Azuay. Recordarán ustedes que incluso en el debate ella sufrió una descompensación en su salud, se desmayó. Y de ahí la recordamos como candidata en una alianza entre Pachacuti y algunos otros movimientos. Después de Pachacuti, candidata en las elecciones del 5 de febrero. Después viene a integrarse a partir de mediados de abril al gobierno de Lasso. Secretaria anticorrupción, candidata a prefecta y ahora subsecretaria de Obras Públicas y Transporte del gobierno de Lasso. Llega Ron, César Ron, para lo que queda de este gobierno agónico, moribundo, y la señora pone la renuncia.
Pero es bastante llamativo, después de saber que en este gobierno hay todólogos, esto que dice que desafortunadamente y contrario a lo que se plantea como solución, ya no alcanzan ni las oraciones ni las plegarias. Lo dice porque en días anteriores César Ron planteaba como una de las soluciones para enfrentar los problemas del mal estado de la red estatal vial del país, rezarle a Dios para que paren las lluvias y el invierno no venga tan fuerte, el fenómeno del Niño no venga tan fuerte. Entonces la solución es ponernos a rezar. Entonces la señora se refiere a eso y dice, lo que se requieren, y en esto fíjense, yo le doy toda la razón, más allá de que no comparto en absoluto ni la forma de pensar, ni la línea ideológica que tiene la señora Dora Ordóñez, pero que tiene toda la razón. Se requieren acciones concretas, recursos económicos y sobre todo voluntad política. Es decir, que todo esto en el gobierno de Lasso para solucionar los gravísimos problemas de seguridad vial y de la situación vial del país no existen. No hay ni acciones concretas, ni recursos económicos, ni voluntad política. Y esta es la segunda funcionaria del EMETOP que se va diciendo que no hay asignación de recursos. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? El primero fue el exministro Marcelo Cabrera, que puso un tuit agradeciéndole por la confianza al presidente Lasso, pero diciéndole, qué pena, sin recursos, sin plata, aquí no se puede hacer absolutamente nada, así que yo me voy. Y finalmente el señor Cabrera dejó el Ministerio de Obras Públicas y se fue. Quiero ir cerrando el comentario refiriéndome a una carta que también ayer se hizo pública a la comunidad y nuestros suscriptores, fecha 31 de mayo del 2023. Nosotros, los trabajadores del grupo El Comercio de Ecuador, representados por el personal que está ejerciendo el legítimo derecho de agremiarse, hacemos público que el accionista mayoritario no ha cancelado hasta las 15:30 de hoy, 31 de mayo de 2023, los 4 salarios atrasados, 4 meses de salarios atrasados en el comercio. Nuestra decisión, desde las 17 horas de este último día del mes de mayo, es protestar de manos caídas hasta que se nos paguen todos los sueldos adeudados, se pongan al día con el IES y nos digan qué va a pasar con la empresa. Si se respetan nuestros derechos y se cumplen estas justas peticiones, nosotros retomaremos nuestras labores diarias, trabajadores del Grupo El Comercio. De entrada, primero, les guste o no les guste, yo no me voy a ponerme en este momento a fijar en cuál es la línea ideológica de cada uno de los trabajadores, sean estos periodistas, redactores, productores, fotógrafos, lo que sea, diseñadores. Mi solidaridad absoluta con los compañeros, colegas, no sé si serán amigos algunos, probablemente alguno que otro lo puedo conocer, pero mi solidaridad absoluta, independientemente de que les conozco o no, a todos los trabajadores del comercio, porque eso es lo que son, trabajadores. Y ellos trabajan a cambio de un salario, de un sueldo, que les deben en el comercio desde hace 4 meses, así como deben desde hace igual 6, 4 meses las pensiones jubilares y las indemnizaciones a más de 300 ex trabajadores de la misma empresa. Y la otra, ¿a quién van a culparle ahora los administradores del comercio? Ramiro Rivera, gran defensor del gobierno de Lasso, a la ley de comunicación, a Correa, a la Revolución Ciudadana, al socialismo del siglo XXI, a Maduro, a Lula, a Petro. ¿A quién van a culpar de que no pueden pagarles los sueldos a los trabajadores del comercio? Páguenles lo que les deben, porque ellos van todos los días siempre a trabajar. Y ustedes lo que han hecho es incumplir como empresa con los derechos de sus trabajadores. Y dejen de estar buscando culpables para tapar los errores que han cometido por sus malas administraciones. Que si Correa, que la ley de comunicación, que no sé qué. No hay ni Correa ni ley de comunicación. Así que pónganse al día con los trabajadores.